Aquí estamos viendo pues al buen Paquito acunando a lo que sería una guagua o de origen ayacuchano, que es este pan guagua. El problema es que después se la va a comer. Te voy a meter un mordisco. Este pan es espectacular. Oye, Estamos con una Dios mesa mío, bastante surtida, sí. Fuera de broma, eso es sí. laborioso. Y el sabor es ¿no? más rico. El sabor, sorprende más todavía. Y el olor. El olor también. Bueno, estamos aquí con pan calientito y variado, ¿no? De diversas partes. Ahí está. Listo, voy a colocarlo en su mesa. Vamos a regresarlo porque estamos hoy en Bien por Casa con el Festival del Pan. Fuerte aplauso para el pan peruano. ¡Bravo! ¿No? Acá rescatamos lo nuestro. Y un fuerte aplauso también para Renato Gagó, también, que es nuestro invitado y que es precisamente el encargado de rescatar estas variedades de pan peruano. Ya, ahora sí. Renato, ¿cómo estás? Gago, ¿cómo estás? Bienvenido a Bien por Casa. Un honor estar con de ustedes. La asociación APROPAN. APROPAN. ¿Qué es APROPAN? Es la Asociación Peruana de Profesionales en Panificación. Lo que nosotros hacemos es dar a conocer el pan como una expresión de cultura. Recorremos el Perú investigando e inventariando los panes típicos, que son más de 400, como te contaba, y damos básicamente charlas en Lima y en provincia totalmente gratuitas, que se llaman Tesoros Milenarios de la Panadería Peruana, básicamente para estudiantes de cocina, para meterles en el chip ese mensaje de que tan importante en un restaurante como una buena carta de entrada, fondos y postres o aperitivos es también apostar por una buena carta de panes, de acuerdo a la propuesta o el estilo del restaurante, ¿no? Claro, de panes surtidos, ¿no? De acuerdo al restaurante. Ahora, ¿existía el pan antes de la llegada de los españoles? ¿Nuestros incas comían pan? Claro, ese es un tema bien polémico y controversial, y yo he encontrado en el camino historiadores a favor y en contra, pero lo cierto es que se hacía el tanta, la huminta, el sancu, que eran panes a base de maíz, y también habían panes de yuca, como el caso del pisquitanta o el quispiño, incluso panes de quinoa, o panes de yuca, como el caso del casabe, ¿no? O sea, han habido panes a base de maíz, panes a base de yuca, panes a base de quinoa también, ¿no? Que es de origen precolombino. Exactamente, que los procesos, cuando tú los comparas, por ejemplo, con otras culturas, los hebreos son casi los mismos procesos. Amasado, la molienda primeramente del grano de maíz, que era sagrado en el tiempo de los incas, el amasado y la cocción. Son básicamente los mismos procesos. ¿La cocción era qué? ¿En un horno? Claro, piedra. se utilizaba piedras calientes o arena caliente. En algunos casos, el festival de ollas que había en la época prehispánica a base de barro, donde se hacían pastas, ¿no? Y se envolvían en hojas, que es una técnica que todavía se sigue utilizando en el Perú. Hay un pan en San Martín que se llama el pushco, que es a base de yuca, y que se envuelve en hojas y se cocina así, ¿no? Ese pan debe ser espectacular. Sí, por el aporte de los sabores y los aromas de las hojas de plátano, las hojas de bijao, ¿no? Claro, wow. Ahora, encontramos también una diferencia ya en los panes actuales según la región, ¿no? Sí. Hay diferencias marcadas. Esto es un poco ¿por qué? Por los elementos que se encuentran en la zona, el tipo de ¿qué cosa interfiere en esto? Lo que influye, pasa es que comenzar a ordenarnos en inventariar panes en el Perú es una tarea bien complicada y a largo plazo, porque te imaginas un país que es rico en manifestaciones culturales, que no tiene otro país en el mundo. Entonces tú encuentras, como tú dices, insumos. Por ejemplo, esta chuta, que es un pan de Oropesa, del distrito de Oropesa de la provincia de Quispicanchis, en el Cusco, se hace con trigo de la zona. Entonces, ese trigo del Cusco, si tú lo elaboras con un trigo de Ayacucho o de Apurímac, es totalmente distinto. El tipo de agua también, ¿no? O el tipo de anís. Por ejemplo, en el Perú tenemos un anís espectacular que es el de Curahuasi, en Apurímac, ¿no? Entonces, es cambiante el tema de los insumos. Hace poco hace unas semanas, la señora Elvira Calderón, se hace todos los años un concurso del Festival de Anís, ganó con el pan de muña, ¿no? Entonces, tenemos para desarrollar una panadería que vaya de la mano con la biodiversidad, y te aseguro que si nos lo proponemos, nos convertimos en la mejor panadería de Latinoamérica. Nos contabas, por ejemplo, en el caso de la guagua ayacuchana, que es más que la que estaba sosteniendo Paco, ¿tiene anís, tiene manzanilla? Sí,
esa es un poco la técnica del panadero ayacuchano. Ya la tantahuagua se ha extendido a los 24 departamentos del Perú, pero el dogma de fe de los panaderos ayacuchanos es que utilizan la infusión de manzanilla, hierba luisa y toronjil, que cambia en otras zonas. En Arequipa, por ejemplo, utilizan otras hierbas, en Arequipa utilizan otras hierbas silvestres, como es el caso del canuja o del chocachampi, ¿no? Entonces le cambia totalmente el sabor. Ahora, en este caso es un pan dulce. Claro, es un pan dulce. Ajá. Es un pan de esencias, ¿no? Más allá de que sea dulce, ¿no? Es de esencias, claro, ¿no? De sabores. De esencias naturales, ¿no? ¿Y por qué? Que me gustó, dogma de fe. Sí. ¿Por qué? Porque en el Perú hay que manejar, digamos, esos dogmas como la del cevichero, que no te elabora un ceviche si no es un pescado fresco, o el cocinero del norte, que por ejemplo no te saca un plato a la mesa si no está elaborado con una chicha de buena calidad. Entonces, yo creo que ese camino de los dogmas, de respetar las técnicas la mística es lo que hace rico, ¿no?, todo lo que se produzca en el Perú: panes, postres, platos, que en el aperitivos. fútbol conocemos como códigos, ¿no? Exactamente. Los famosos códigos del vestuario. Sí. Básicamente es eso. Mira, Ahora, qué interesante. ¿por qué será, teniendo una panadería tan rica en nuestro Perú, que en las, en las tiendas, panaderías, panificadoras que encontramos en cualquier lugar, en cualquier barrio, no venden estos panes? O sea, es más, lo que te quería preguntar es el pan que generalmente se consume, el pan francés, el tolete creo que ya no existe. Pero paréntesis, el francés no tiene nada, ¿no? Esto No. tú vas a corregir. Es francés, netamente. Pero se llama francés, pero yo te puedo asegurar que no es consumido en Francia. En Francia. No, claro, porque a eso voy. Este pan francés es un pan de la época de la Revolución Francesa, un poquito más atrás, desde el Renacimiento, básicamente, porque es un pan que nació en Florencia, Italia, y que llega a Francia y se populariza y de alguna manera llega en ese momento. Estoy seguro que si tú vas a Francia no vas a encontrar este tipo de pan porque ya se perdió en el tiempo, ¿no? Sí, bueno. Es un poco eso. Lo que hacemos nosotros en realidad, en base a la pregunta de Cecilia, es preservar los panes típicos, porque es verdad, lo que sucede en este momento en el Perú, y el Perú es un país de paradojas, de contrasentidos, es decir, tenemos una cocina que impacta al mundo, que se nos infla el pecho de orgullo, se nos humedecen los ojos de peruanidad, ¿no? Pero cuando el consumidor peruano va a una panadería, compra pan francés, baguette francés, ciabatta italiano, croissant francés, brioche francés. Entonces lo que queremos es un poco darle el lado de identidad, ¿no? Tampoco lo que yo no planteo es desarrollar, por ejemplo, en Lima el pan chuta, sino que el chuta en el Cusco se defienda a muerte. O la tantahuagua en Ayacucho, o el caso de... Pero no se puede hacer en Lima, por ejemplo, el pan chapla, ¿no?, que ahora nos cuentas. Sí, es espectacular. Entonces, cuando sales un poquitito nomás fuera de Lima, cuando estás de repente a las alturas de San Mateo, puedes, ¿no? Ahí sí lo tienes cercano y digamos que es como que el momento de aprovechar y poderte traer a Lima toda la cantidad de pan que puedas, pero ¿por qué no se podría realizar aquí y tenerlo en nuestras panaderías? Bueno, sí hay panaderías, son pocas en realidad las que apuestan por este tipo de panes, pero además del inventariado que hacemos nosotros, promovemos a que se, trabaje mucho en el tema de que la panadería vaya de la mano con la biodiversidad, ¿no? O sea, tenemos 2.300 variedades de papas, tenemos más de 3.000 variedades de quinoa. Hay pan de papa también, ¿verdad? Hay pan de papas, hay restaurantes de cocina, peruana, restaurantes top, 5 tenedores, que ya te están ofreciendo canastas o cartas de panes, ¿no? De papa, de diferentes insumos. Sí, Pan campesino de rocoto y huacatay, Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? 400 tipos, es una gran diversidad, ¿no? Es una saga maravillosa, ¿no? Es una mesa enorme. Hablemos un poco de lo que está en la mesa, que es lo que tú has seleccionado para engreírnos esta mañana. Por ejemplo, gracias. ¿Qué tenemos acá? Ese es un pan multigrano, ¿ya?, que además de la linaza que ustedes ven, tiene toda la peruanidad concentrada en lo que son los granos andinos, es decir, quinoa, kiwicha y cañigua, ¿no? ¿Linaza es originaria del Perú? No.
Pero la linaza es una semilla maravillosa, es un luchador contra el colesterol. Sí. Es buenísimo, depura el colesterol, te baja los índices del colesterol malo. Tomarte un batido de linaza es extraordinario. Esto yo puedo dar un consejito rapidito: pones linaza en un vaso con agua, dejas que se remoje toda la madrugada y en la mañana siguiente ha botado como un moquito. Eso es buenísimo. claro. ¿Ya? Y que esté en el pan es una maravilla. Sí, ¿No? Porque se dice que se tiene que comer como está la En semilla estado entera, natural. sí, no molida, y acá está entera. Perfecto, sigamos. Claro. No, Además, ¿cómo? bueno, tiene trigo nacional, que es trigo peruano. Es un trigo que aporta mucho en sabores y aromas. No te da tanto volumen, pero sí en sabores y aromas. Es un trigo fresco, ecológico, y sobre todo el lado social, que el comprar este trigo, usar este trigo nacional que viene de diferentes regiones de la Maravilloso. sierra, es apoyar a nuestros campesinos pobres, que por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar son más de 1,5 millones de campesinos, ¿no? En nuestro pan, en la elaboración de nuestro pan, perdón un segundito, No, sí, hermano. se utiliza mucho Vamos a la mesa. la levadura, esto que hace pues que los panes se inflen. ¿Se usa mucho o no es tan, no es necesariamente tan... Mira, nosotros en este momento hay una corriente que es una corriente mundial en realidad, que es la panadería artesanal. Es una panadería que busca regresar al pasado. Es una panadería en la cual se utiliza lo mínimo de levadura y fermentaciones largas, ¿no? Con el propósito de que el pan tenga mejor sabor y aroma. Porque si la industria nos ha enseñado que insumos de calidad nos dan productos de calidad, esa regla en la panadería es solamente un 50%. El otro 50% lo aportan los sabores y los aromas propios de la fermentación. Genial, genial, que había respondido. Paquito estaba preguntando sobre este, que ya lo probaste. No, ese no. Todavía. Me he comido el dedo meñique de la guagua. Ah, ¿Qué tal este de aquí? Extraordinario. la chuta es de... No sé si lo mencioné, bueno, la chuta es del distrito de Oropesa, de la provincia sí. de Quispicanchis, Sí, sí, del sí. Cusco, y es un pan básicamente dulce, elaborado con trigo, propiamente trigo del Cusco, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la chapla, que es un pan ayacuchano también, y que tiene un anís que Pruébalo. es sumamente aromático, y trigo nacional también, Por favor. trigo procedente de Ayacucho. No, le estoy diciendo que lo pruebe. Yo cada vez que viajo, cada vez que me voy a algún lugar y paso por San Mateo, ahí en San Mateo venden pan chapla. ¿Lo regreso? Déjalo un ratito. ¿Sí? Sí, Y otra sí, cosita también para mencionar es que el chapla, por ejemplo, en Ayacucho combina, y eso es algo que queremos trabajar bastante nosotros, combina perfectamente con el adobo ayacuchano. En el Perú hay perfectos maridajes, perfectos matrimonios, como el caso en Tacna, por ejemplo, se come el picante a la tacneña con la marraqueta. En Arequipa, los domingos por la mañana el adobo con el 3 puntas, y así queremos trabajar un poco, impulsar un poco el maridaje, ¿no? Con la cocina. Maravilloso. Espectacular, ¿verdad? Espectacular, la verdad. Si me permites, ¿quieres un poquito, papito? ¿Quieres un poquito? A ver, mueve tu camarita. Mueve tu camarita un poquito. Ahí tienes. Ahí va, mete la mano. Ahí está, estás con un hambre y ya. Bueno, qué mejor que el pan, ¿no? Ahora, me gustaría también hablar un poco del tema de la salud. De hecho, los panes, digamos, que podemos consumir, de repente estos panes que vienen embolsados, sin mención de marcas, contienen preservantes, contienen, digamos, otro tipo... Eso, acláranoslo tú, porque de repente hay personas que, por una cuestión de facilidad, de tiempo, ¿no? Prefieren el consumo de este tipo de panes, y de repente, teniendo cerca alguna variedad como esta, lo deja de lado. En el tema de salud, ¿cuál sería ahí los beneficios y los pros y los contras? Claro, nosotros hemos desarrollado una campaña y definitivamente apostando por la salud y apostando por esa panadería artesanal que te comento, que es una corriente que trabaja sin aditivos. Ajá. O sea, nosotros trabajamos sin aditivos, sin preservantes, sin ningún tipo de esencias, nada que tenga que ver con productos químicos. Y sobre el tema de la salud, la panadería artesanal apuesta por